Bien, mientras nos están ayudando el equipo que se encarga de la diapositiva, yo quisiera presentarle a los hermanos que nos acompañan hoy. Vamos a tratar el tema educando y reeducando en cuanto a la no tolerancia a la violencia desde la fe. Vamos a tratar muchos temas como cuáles. ¿Habrá de verdad violencia de género y violencia intrafamiliar dentro de la iglesia? ¿Puede eso ser detenido? ¿Puede sanarse psicológicamente y emocionalmente y, por qué no, hasta espiritualmente alguien que padezca de violencia, ya sea que sea violentado o que ejerza violencia hacia en otros? No lo sé. Desde el aspecto legal, ¿podemos nosotros como iglesia denunciar a alguien que esté ejerciendo violencia dentro y fuera de la iglesia? No lo sabemos. Eso lo van a contestar ellos. También podemos ver cuál es el marco de la familia y de la iglesia dentro de este fenómeno mundial. No tiene que ver con un país. La violencia la estamos padeciendo mundial. Ya esto se ha convertido en una pandemia. Y como iglesia, tal como decía anoche, nosotros tenemos que entender que la iglesia está para crecer vertical y horizontalmente. ¿Qué significa esto? Hacia la espiritualidad del cielo, pero también hacia la convivencia en el plano terrenal que nos toca. Y para eso yo no quise invitar a ningún invitado fuera de la casa, porque si tenemos profesionales aquí en la casa que laboran, trabajan y se han capacitado en esto, ¿por qué invitar? Todo respeto, tenemos personas capaces aquí en la iglesia, así que con todo respeto yo quiero presentarle a nuestra hermana Caroline. Todos la conocen como Caroline, sin embargo yo la he invitado en esta mañana para hablar de la parte legal. Ella es abogado, trabaja en la CISARRIR y tiene experiencia y nos va a puntualizar desde la parte legal. Vamos a abordar lo que es la violencia de género intrafamiliar. Al mismo tiempo hemos invitado, con todos los nervios que ella tenga, a la licenciada, ya magíster, Brígida. Es hermana de la casa, es hija de la casa, es psicólogo clínico, trabaja en la maternidad de Los Minas y entiendo que es la persona idónea para tratar este caso, enfocándolo desde la psicología. Claro, Arileida, tú sabes que yo sí me la he hecho completa, pero muy, tú sabes. Entonces también tenemos acá al licenciado Alexander, que no solamente conferencista de la casa, sino que es maestro de la palabra, padre y esposo, y vamos a abordar también desde la óptica del hogar en cuanto a lo que es la violencia intrafamiliar y de género. Y ya después de haberle presentado el currículo de todo ello, lo mínimo que le puedo decir es que yo voy a estar con ustedes como pastora y como educadora. Voy a guardar la parte de psicólogo clínico porque se la voy a dejar a Brígida, pero aquí todos nos vamos a envolver. Miren, yo digo todo esto y después que digo esto me atrevo a decir, como dijo Pablo, todo esto título lo tenemos por basura por causa de la gloria de aquel que nos llamó. ¿Le puede dar el aplauso? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es. Sin embargo, pastor, déjeme decirle que cuando hago esto, lo hago con toda conciencia, porque por mucho tiempo estuvieron encasillando la iglesia y creyendo que los hombres y mujeres de fe éramos hombres y mujeres de fe porque no tenemos conocimiento ni preparación académica. No, hay preparación académica en el pueblo de Dios. Hay profesionales y muy buenos profesionales, pero que enfocamos lo que hacemos desde la Sagrada Escritura. Así que yo pienso que esto se va a poner bueno, así que le solicitamos a nuestro hermano Juan Carlos, que nos está dando soporte, para que puedan proyectar un videíto que tenemos ahí solo para iniciar la conferencia de esta mañana. ¿Qué piensas? ¿Podemos aprender solo a través de la experiencia directa? ¿O también estudiando a otros?
Al psicólogo Albert Bandura se le ocurrió un experimento interesante para responder a esta pregunta y formar una teoría. Bandura ideó la teoría del aprendizaje social en la década de 1960, una época dominada por académicos que no creían en la idea de Bandura y argumentaban que el aprendizaje era siempre el resultado de condicionamiento clásico y operante. Para demostrar que los niños pueden aprender con la mera observación, Bandura ideó los experimentos con muñecos Bobo, un conjunto de estudios controvertidos en los que participaron niños en edad preescolar, modelos adultos y un muñeco inflable. En la primera serie de experimentos, los niños estaban sentados solos en un rincón de la habitación. Desde ahí, observaron a un actor adulto pateando y regañando agresivamente al muñeco Bobo durante unos 10 minutos. Posteriormente, el mismo niño fue puesto en una nueva sala de juegos, donde otro adulto deliberadamente frustró al niño al quitarle los juguetes con los que jugaba. El niño frustrado fue llevado nuevamente a la habitación con el muñeco Bobo, donde Bandura y su equipo hicieron las siguientes 3 observaciones. 1. Los niños que inicialmente vieron al adulto golpeando el muñeco, a menudo copiaron el comportamiento. 2. Los niños tenían 3 veces más probabilidades de hacerlo que las niñas. 3. Los niños reprodujeron el comportamiento con el doble de frecuencia si observaron a un hombre hacerlo en comparación con aquellos que observaron a una mujer. Las niñas también estaban más influenciadas por modelos del mismo sexo. Para averiguar si las películas tendrían el mismo efecto, Bandura dejó que algunos niños vieran el modelo en vivo y otros lo vieran en video o como dibujos animados. Como los 3 grupos mostraron respuestas similares, Bandura concluyó que los niños imitan a los demás independientemente de dónde hayan visto el comportamiento. En la última variación de los experimentos, Bandura quería saber si los niños actuarían de manera diferente cuando los modelos fueran reforzados o castigados por su comportamiento hacia el muñeco. Ahora, los niños primero vieron al actor golpear al muñeco y luego observaron a otro adulto entrar en la habitación. Este segundo adulto entonces reaccionaría hacia el actor. Estos últimos resultados demostraron que a los niños no les importaba mucho si se elogiaba o no al agresor. Sin embargo, los niños que vieron que el modelo fue castigado mostraron mucha menos agresión después, un efecto que fue especialmente cierto para las niñas. En otras palabras, ver a otros siendo recompensados no necesariamente nos motiva a copiar su comportamiento. Ver a otros siendo castigados, por otro lado, puede disminuir significativamente nuestra voluntad de copiarlos. El hecho de que Bandura fuera capaz de demostrar que los niños también aprenden observando a otros fue un gran avance en la psicología. Como consecuencia de sus hallazgos, académicos y funcionarios del gobierno argumentaron que deberíamos prohibir la violencia en películas y juegos. Otros sugirieron que los estudios de los muñecos Bobo no son estudios de agresión, sino que muestran que los niños simplemente están motivados por el deseo de complacer a los adultos o actuar como ellos. Bandura y su coautor, Richard Walters, definieron más tarde 5 principios clave de la teoría del aprendizaje social. 1. El aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un entorno social. 2. El aprendizaje puede ocurrir al observar un comportamiento y las consecuencias de este. 3. El aprendizaje puede ocurrir sin un cambio observable en el comportamiento porque podemos aprender sin mostrar lo que hemos aprendido. 4. Los refuerzos juegan un papel, pero no son totalmente responsables del aprendizaje. 5. La cognición, el comportamiento y el entorno se influyen mutuamente, un proceso llamado determinismo recíproco. Bandura, quien en la universidad asistió a un curso de psicología solo para pasar el tiempo, pronto se convirtió en un apasionado del tema y luego en uno de los psicólogos más citados de la historia. Acerca de la realidad, dijo: la mayoría de las imágenes de la realidad en las que basamos nuestras acciones se basan realmente en la experiencia vicaria. ¿Qué piensas? ¿Cuánto de tu aprendizaje proviene de observar a otros? ¿Y si aprendes socialmente? ¿Quiénes son tus más grandes maestros? Bien, después de haber visto ese video, voy a darle la oportunidad a la licenciada Brígida. Sin embargo, quisiera leer un pasaje bíblico porque estamos hablando de violencia de género y violencia intrafamiliar. La Sagrada Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 26, a la altura del verso 2, dice lo siguiente: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Reitero,
como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Todos estaríamos de acuerdo en esta mañana que la violencia hacia el ser humano por otro ser humano es una maldición, pero la Sagrada Escritura nos hace un llamado y nos dice, esto no viene sin causa. Así que qué bueno sería iniciar preguntándole a la licenciada Brígida, psicológicamente, después de haber visto este video, ¿qué será lo que promueve tanta violencia dentro del ser humano con el mismo ser humano? Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga más. En esta parte que me toca, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, que vamos a hablar de la familia ante todo y de la agresividad y de todo lo que estamos viendo y está pasando y nos está afectando en la sociedad y en la iglesia ha llegado y veo algo excelente, esta inquietud que Dios ha puesto en nuestro obispo para traer estos temas que no hay desperdicio en ellos, de verdad que sí. Carolyn y yo comentábamos, obispo, que no debe de ser la única, porque en una no vamos a aprender, porque esto se trata de desaprender para aprender. Tenemos ya una conducta que muchos la traemos desde los padres, que fue lo que nos enseñaron. Entonces tenemos que desaprender para aprender. Hay muchos padres aquí jóvenes que están empezando a criar. Y lo que hemos terminado, vienen los nietos por ahí, entonces por eso es que debemos desaprender para aprender, porque tenemos algo montado que no es lo correcto. Entonces, como iglesia, puedo decirle que lo que está en mi perspectiva, lo que puedo ver es que viene desde la crianza, los valores de la casa, que debemos de darle a nuestros hijos. Saber cómo estamos criando los hijos es importante, porque algunas veces ya los míos son adultos, pero aún así puedo seguir haciendo daño. Aún estando adulto yo puedo seguir haciendo daño, como le digo ahora. ¿Por qué? Porque los que lo tienen chiquito tienen que desaprender para aprender, como le dije. Pero aquí estoy yo, para ponerme yo de primero de ejemplo. Mis hijos ya son adultos. Yo tengo uno que está casado. ¿Cómo yo puedo seguir haciendo el daño? Violentando la paz y la tranquilidad de él en su hogar. ¿Cómo? Bueno, muchas veces la madre, le pido a Dios que aquí no haya de esa, de la que podemos decirle, pero oye, esa mujer se cree que ella es el hombre. Tú tienes que ponerte fuerte, porque tú eres el hombre de la casa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy violentando los derechos de esa mujer a través de mi hijo. Porque yo le estoy diciendo a él, simplemente porque él es el hombre, ella lo que está haciendo no es correcto. Y yo estoy violentando los derechos de ella como mujer a través de mi hijo. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo mal desde la casa? Y por eso es que la palabra que usted dice, reeducar, es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos criando los hijos, los que tienen hijos pequeños, tienen un niño de 7 años y uno de 5 años, ahí empezamos a dañar. Y yo creo, y me perdonan mis hermanos, que la madre y los padres tenemos la mayor culpa de todo lo que está pasando. Esa es mi perspectiva, obispo. ¿Por qué? Porque yo digo que tenemos que saber educar, porque cuando empezamos, tenemos 2 niños y empieza el varón a maltratar a la hembra, empieza a hacer cosas, a decir cosas a su hermana y nosotros empezamos, no, porque eres el varón, tú tienes que dejar que tu hermano te corrija, mira tú esto, pero a él no le decimos nada. Yo estoy violentando los derechos de esa niña, aunque él sea su hermano, pero también podemos verlo desde el punto de vista que muchas veces se da el caso de que nosotros tenemos el varón no puede todavía un oficio en la casa porque eres el varón, eres tú que lo tienes que hacer. Yo tengo 2, vamos a poner que los míos todavía fueran de 7, 8 años. Mira, Yancel, él no puede hacer nada, Yanna, porque recuérdate que él es el varón. Eres tú que tienes que hacerlo. Yo estoy haciendo un daño que yo estoy preparando para entregarle a la sociedad, para un futuro. Estoy preparando un buen hijo, estoy preparando un buen esposo, estoy preparando un buen hombre. No, cuando ese niño desde la casa empieza a violentar los derechos de esa hermana y algunas veces hasta de la misma madre, emocionalmente, hablándole mal y maltratando a su madre, con esos valores él va al hogar. Porque yo tengo una perspectiva que fíjate cómo es ese joven con su madre y eso va a ser para ti.
No es verdad que un joven que tenga una educación para tratar a su madre bien, que como ha dicho la obispo en alguna ocasión, llegó, le abre la puerta a su mamá, usted ve una descortesía con su madre, pero que ese hijo fue educado. Para eso, va a ser un buen esposo, va a estar educado. Entonces, hermana Brígida, quisiera interrumpirle un poquito para hacerle una pregunta. Usted desde su enfoque como profesional, como psicólogo, dice, bueno, el núcleo, el centro que está arrojando a la sociedad todo estos ciudadanos agresivos es el mismo hogar. O sea, nosotros le estamos reclamando al sistema, le estamos reclamando al Estado, le estamos reclamando a la sociedad. Sin embargo, nosotros dentro del hogar, desde su perspectiva, somos los que estamos formando esos ciudadanos agresivos, violentos. ¿Con qué? Con pequeños detalles, con pequeñas acciones, con esta rutina de vida que yo me atrevo a decir que ha descontextualizado el orden divino. Esa descontextualización de lo que la Sagrada Escritura formó, tanto para uno como para el otro, es lo que entiendo que ha traído esto. Y para darle fortaleza a eso que usted dice, yo me atrevería a leer lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es muy fácil nosotros leer esto en las iglesias. Instruye al niño en su camino. ¿Qué significa? Intrúyelo para que vaya a la iglesia y para que sea creyente igual que tú. No solamente se encierra ahí. Instruye al niño en la visión que va a tener. Instruye al niño y a la niña en la formación que va a tener. Intrúyelo en sus ideales. Cómo percibe al mundo, cómo percibe la sociedad que lo rodea, cómo se va a percibir él desde un ser humano que tenga temor de Dios. Porque si bien es cierto que los varones son lo que en la estadística nosotros vemos que en cuanto a los adultos, los varones son los que ejercen mayor tasa de violencia contra la mujer, no es menos cierto que también hay muchas mujeres violentas. Y no solamente mujeres violentas, sino mujeres que activan el botón de la violencia hacia el hombre, provocan la violencia hacia él. A mí me gustaría escucharlo a usted en esa parte. Si podemos ver, el video no mostró algo que por eso es bien importante que se pasara, porque se puede ver como eso violentaba y venía siendo más al varón, pero que en la parte, ¿cómo le puedo decir?, intrafamiliar, se da mucho. ¿Por qué se da en el hogar? Porque algunas veces pasa que nosotros decimos, pero mire ese agresor, pero lo formamos en la casa. ¿Por qué digo que lo formamos en la casa? Porque ese niño también fue en su derecho, fue violentado, fue agredido. Entonces, cuando un niño es agredido en la casa, porque le puedo decir, como psicólogo clínico, le llevan mucho al hospital, no lo llevan mucho. Entonces, llevan a ese niño por problemas de aprendizaje. Pero cuando usted coge y evalúa a ese niño y le hace su historia clínica, lo último que tiene el niño es problema de aprendizaje. ¿Por qué lo último que el niño tiene problema? No, repita eso, porque yo sé que eso es tan importante para los que están aquí como para los que luego se van a conectar. Que muchas veces, y yo puedo certificar eso como docente, y aquí hay muchos docentes y lo saben, que a veces nuestros niños están presentando una conducta en el salón de clase y miren lo que nos dice la doctora, nos dice, miren, a veces lo que menos este niño tiene es problema de aprendizaje. A veces la conducta que está presentando, la dificultad que tiene en el aprendizaje, no es más que la proyección o resultado de lo que está viviendo en el hogar. Eso es tremendo. Eso es correcto. Porque, ¿qué pasa? Lo llevan. Yo no soy terapéutica del aprendizaje, allá hay dos, pero hay que hacer la primera evaluación, vamos a ver. Entonces, cuando yo recibo a esos niños, lo mandan de la escuela con una carta, lo envían, porque algunas veces yo digo que es lo que hacen los psicólogos en la escuela, pero vamos a dejar eso ahí, no me voy a meter ahí, como dice usted. No me voy a meter ahí. No. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese niño usted le hace la evaluación psicológica, ¿usted sabe lo que da?
que está siendo violentado en su hogar, porque papá y mamá están teniendo dificultades y no están teniendo la precaución de saber que el niño o la niña está ahí y usted está discutiendo y comiéndose y diciendo de todo y muchas veces está golpeándose y el niño está ahí. Inmediatamente un niño está haciendo su parte emocional, está siendo violentada. Lo primero que baja es la calificación. Pero no es que hay un problema de aprendizaje, no es que hay un problema de aprendizaje, es que está pasando por una situación lo cual lo tiene aglomerado y no puedes recibir lo que estabas recibiendo de la misma forma en la escuela, en el colegio, porque está mal emocionalmente. Entonces todo eso está afectando a nuestros hijos en la escuela. Yo voy a darle un dato que quizás le pueda servir a usted más adelante en su ejercicio profesional. Como tengo contacto en la parte docente, en defensa de los psicólogos escolares, es que justamente ellos están para el área de aprendizaje, el área escolar, el área educativa, y algunos sí saben lo que está pasando. Lo que pasa es que para respetar justamente el protocolo no es tan fácil decirle a un padre, mira, yo aquí evalué a este chico y no tiene problema de aprendizaje. Lo que pasa es que el problema está pasando en el hogar, porque los padres cuando llegan a los centros, aunque tienen un círculo de agresividad y de violencia, muchas veces tolerante entre ellos, ellos cuando van a los centros se pintan de que todo está funcionando. De hecho, tú le dices, mira, tu hijo tiene esto. No, pero allá él no hace eso. Como que se convierte en un extraterrestre cuando llega a los centros. Entonces, ¿qué hace el psicólogo escolar? Para cuidarse de eso, dice rápidamente, vamos a enviarle una cartita y vamos a remitirlo a un psicólogo clínico que enfrente eso y se van a dar cuenta que el niño no es más que el detonante de todo lo que está pasando. Generalmente, y usted lo sabe como profesional, cuando nos llevan esos niños y uno comienza a evaluarlo, al igual que el terapeuta de familia, al final vemos que el niño solo es el detonante, pero que la problemática para poder resolucionar esto está dentro de la familia. Es que casi siempre está en el hogar, porque es que casi yo nunca lo mando a aprendizaje. Yo termino, ¿sabe haciendo qué? A terapia familiar. A terapia familiar. Esto es terapia, pero familiar. Tienen que ir todos, padre, madre, todo. Porque el niño está siendo violentado en su parte emocional y está haciendo por los mismos padres. Hay que tener cuidado con lo que es cuando uno va a hablar delante de sus hijos cierta cosa, porque usted puede dañar su parte emocional. Y déjenme decirle que hay una edad donde los niños quedan marcados, donde que solo Dios, yo entiendo, Bispo, puede quitar esa marca de que es en la adolescencia. Usted marca a sus hijos, usted lo daña. Miren, yo tengo un caso muy cercano de alguien, espero que como siempre dice el obispo y aquí lo que predican, porque yo de esto, espero que aquí no hayan, pero en la misma iglesia, ay, sí. Yo tengo un caso de una pareja cristiana y ella me llama llorando, alguien muy cercano a mí, no de aquí, pero alguien muy cercano a mí, y me llama y me dice, y entonces yo digo, pero ¿hasta cuándo? Y ¿sabe lo que ella me dice? Es que por los niños, pero tú tienes una niña de 5 años, tú tienes uno de 10 y uno de 13, que tú le estás haciendo el daño más grande que puede hacer. Esa parte la vamos a tocar en la segunda intervención, porque vamos a tocar desde líderes agresivos, que son los mismos que luego están predicando, y entonces uno se pregunta, cuando te llega alguien para consejería que está padeciendo de lo que tú estás haciendo que padezcan en tu hogar, en tu pareja, ¿qué tú le estás diciendo? ¿Qué tú le vas a poder aconsejar? Pero ya eso lo vamos a tocar en la segunda parte. Me gustaría ver desde el punto de vista legal, Carolyn, ¿qué nos diría usted con esto de la agresividad, siendo que ya la licenciada Brígida nos arrojó luz y nos dijo, mire, el centro, el núcleo que está produciendo todo esta persona agresiva, tanto niño como adulto, no es la sociedad, no solo el sistema, vamos a buscarlo en el núcleo familiar? Ella no ha dado alguna explicación sobre esto y la Sagrada Escritura la ha respaldado. ¿Qué nos dice usted en cuanto a la parte legal? Afianzando también un poco lo que decía la hermana Brígida, podemos ver que el ser humano tiene varias etapas. En la primera etapa, el niño absorbe todo
lo que está a su alrededor. Luego viene la etapa en que rebustece eso que aprendió. Si aprendió a maltratar, va a llegar una etapa en que va a robustecer eso y se va a convertir en el maltratador de las personas que tengan a su alrededor. O sea, usted dice, alguien que en una etapa determinada vive un ciclo de maltrato, luego aprende eso y pasa al otro papel y viene a ser el maltratador. Exactamente. No es que una persona creció y se convirtió en maltratador cuando era adulto, no. Eso es una enseñanza, un aprendizaje que viene adquiriendo con el tiempo y con las vivencias que tiene dentro del núcleo familiar. Y muy claramente lo expresa. En nuestro país hay diferentes leyes que tratan de solventar, tratan de apalear la situación que se está dando ahora, porque déjeme decirle que República Dominicana se encuentra actualmente en el segundo lugar de maltrato y violencia intrafamiliar. Y es sorprendente. No puede ser. Un país donde nosotros como turistas vendemos que somos cariñosos, que somos alegres y estamos en el segundo lugar mundial en cuanto al maltrato. Esto es como para prestarle atención. Diría Jesús, sepulcro blanqueado. Ay, bendito Dios. Una cosa es lo que nosotros presentamos, pero verdaderamente es lo que hacemos. Entonces, actualmente en la Constitución, en el artículo número 8, que habla sobre las funciones que tiene el Estado para la protección del ser humano, para la equidad, para todos esos derechos que muchas veces nosotros mencionamos y que mencionamos pero no lo defendemos. Yo quiero que haya equidad para mí, pero tú eres equitativo con otra persona. Tú ayudas a que se fomente la equidad. Entonces, actualmente la ley 2497, que es la que modifica el Código Penal y modifica el Código de Protección al Niño, Niña y Adolescente, define la violencia intrafamiliar como aquel maltrato, sea público o privado, y yo le diría que le tengo más miedo al privado que al público, porque en público yo me puedo, yo estoy rescatada, yo estoy en la iglesia tranquilita, pero cuando llego a la casa, ¿qué pasó? ¿Qué violencia estoy ejerciendo contra mi pareja, contra mis hijos? Entonces, ellos definen la violencia de género como el daño, sea físico, sea psicológico, sea verbal, que es uno de los que muchas veces se habla, pero no se trata. Está también la intimidación que le puede hacer el agresor hacia su víctima. Está la persuasión y muchas veces está la parte de la persuasión psicológica que le ejerce a la mujer maltratada o al hombre maltratado. Y cuando habla de género, que me encantó cuando usted abordaba que sería de perspectiva de género, muchas veces nosotros vemos o hablamos que solamente es violencia contra la mujer, pero hay una violencia hacia el hombre que no se trata en este país. Y podemos ver que el hombre va acumulando, el hombre no va a hacer una denuncia a una mujer por temor a que lo maltraten, lo relajen o muchas veces lo discriminen, porque tú eres el hombre y estamos denunciando a una mujer. La misma cultura machista que vivimos te dice, tú no puedes mostrar que tú estás recibiendo maltrato, porque si tú das a mostrar eso, entonces tú eres un mandilón cualquiera. Así que mejor hazte el macho y aguanta. Y eso es lo que nos enseñan, eso es lo que nos enseñan. Entonces, ese maltrato que recibe el hombre lo va acumulando y detona tal vez en los muchos feminicidios que hay. Es muy importante que a la hora de tratar esta perspectiva de violencia sea vista desde las dos vertientes y sea trabajado a la par, porque tú maltratas y también eres maltratado. Entonces, la ley lo podemos ver desde ese punto de vista y también lo podemos ver desde el punto de vista cristiano. Cuando vemos en Mateo 15, 19, nos dice que todas las impurezas o todos los pensamientos brotan del corazón. ¿Qué quiere decirnos con eso? Cuando brota del corazón, todo esto que estamos viendo, los feminicidios, la fornicación, los adulterios, todo esto tiene un centro bíblico. Y me hace mucho sentido que hablamos de la ley a nivel jurídico y hablamos de la ley a nivel de escritura. Pero a la hora de aplicar la ley, la aplicamos según nosotros.
Según nuestra propia interpretación. Bueno, Exactamente. ahí vamos a dejarlo. Esto se está poniendo bueno, pero yo quisiera también escuchar desde la óptica del maestro de la Sagrada Escritura, desde la óptica del padre de familia. ¿Qué piensa usted que le está dando origen a toda esta violencia que nosotros estamos viendo? ¿Y cuál es la perspectiva, sobre todo, de ustedes dentro de la iglesia? ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo lo están tratando? Si es que lo están tratando. Bien, veo tremendo esta actividad que se está haciendo, lo primero que quería decir, porque como bien usted habla en su última parte, son temas que no se está tratando. Realmente es como que incluso dentro de la iglesia, que es lo más fuerte todavía, es como que tenemos el rincón, como cuando usted barre, que hay un pequeño rincón, que usted barre para el rincón, lo esconde ahí y le pone algo que lo cubra para que no se vea. Todo el mundo llega a su casa y su casa se ve limpia y se ve hermosa, pero resulta que hay un rincón donde están todas esas cosas que no se ven. Entonces, al parecer en la iglesia se está manipulando, no, se está trabajando de esa forma como una manera de no enfrentar esa situación, que es real y está ahí. Porque violencia quizás entre los esposos o entre los padres, entre padre e hijo, no se da una violencia, quizás no lleguen, que en algunos casos sí, no lleguen a la violencia física de busqué un palo y te entré a palo, por ejemplo. Pero sí hay una violencia verbal y psicológica que, por ejemplo, hay algo que se te puede dar, que tú, un comentario despectivo hacia tu esposa, tú estás violentándola a ella con eso. Un comentario despectivo hacia tus hijos, tú estás violentándola a ellos. Y eso se le marca más que una pela que tú le des, porque la pela se le quitan la marca quizás. Pero cuando tú le das una palabra despectiva, tú lo estás marcando física, espiritualmente, tú lo estás marcando. Cuando la madre le dice, este muchacho no va a servir para nada, lo está violentando. Porque porque si tu propia madre, yo sé que hay muchas que están pensando ahora mismo, wow, ¿cuántas veces yo le he dicho eso a mi muchacho? Si tu propia madre te está diciendo una frase así, eso te va a marcar para tu vida, porque dices, wow, pero si mi propia mamá me dice que no voy a servir para nada, cuando alguien de fuera venga y me diga que yo no sirvo para nada, pues si mi mamá me lo dijo, que fue que me parió y es la que tiene que apostar a mí, más fácil se lo creo a este. Igual con otras frases como que esta muchacha, no, ella no es menos de ahí, o él no es menos de ahí. O sea, como que no espera más. O sea, son cosas como que van marcando, van sellando esa persona, ese joven, y ese mismo joven, porque se ve en el problema social de la violencia buscándose por las ramas, como yo lo veo. Se ha estado buscando siempre la solución por las ramas. Vamos a legislar, vamos a hacer nuevos proyectos de ley, vamos a hacer muchísimas cosas bonitas y vamos a invertir ahora un departamento que le va a dar seguimiento a las llamadas. Todo eso está bien, pero esas son las ramas. Vamos a la raíz, porque como decía mi hermana, la persona no se convierte en golpeador en un día. Él no dice, levante esa mañana, wow, pero mira, yo debería volverme un maltratador, o yo debería volverme un golpeador, o la mujer, por ejemplo. No se levanta la mañana con eso en su mente, sino que ya viene trabajado desde su casa, desde su niñez, fue marcado viendo esa violencia, viendo esos padres que de ahí a ahí se fajaban a discutir sin ninguna medida de que la niña está ahí, de que el niño está ahí, viendo que su papá le levantaba la mano, viendo que su papá o su mamá se sentaban a hablar despectivamente uno del otro. Y todo eso ya lo va viendo, él lo va viendo, y eso es lo que en realidad le va a ayudar para tomar decisiones futuras. Y eso es lo que estamos cosechando ahora mismo. Entonces, yo decía al principio que veo esta actividad muy bien, porque esto es una forma de, como bien dice el título de la conferencia, reeducarnos. Reeducarnos, porque como decía la psicóloga, cuando ya uno tiene conductas aprendidas, ya lo que te queda es aprender conductas nuevas para entonces trabajarla, para bloquear esa conducta que ya uno cosechó, que ya uno aprendió, que ya la tiene tan arraigada que hasta inconscientemente tú respondes. Porque muchas veces uno dice, no, mi papá y mi mamá peleaban mucho, yo no voy a hacer eso. Y resulta que inconscientemente, cuando vas al matrimonio, resulta que eso mismo es lo que estás haciendo. Sí, es que realmente nosotros, cuando vamos a formar un nuevo hogar, está comprobado científicamente que somos el resultado de lo que nosotros hemos vivido familiarmente. Hay que estar bien consciente del daño con el que venimos de nuestro hogar nuclear para nosotros trabajarlo con responsabilidad. Y es una de las partes que quisiéramos agotar en esta mañana. Que entendamos que el hecho de que hoy estemos dando una conferencia no nos va a garantizar a nosotros que la violencia
va a comenzar a bajar, que va a ser erradicada, que va a disminuir. No, no, no. Lo que queremos tocar en esta parte es que usted no esté pensando en la violencia que ejerció el vecino, ni que ejerció el hermano. No, no, usted desde su perspectiva, que comience a hacer una introspección y usted diga, ¿soy yo un violento o soy yo aquello que estáis recibiendo violencia? Yo tengo un punto muy particular y puede que no lo compartan conmigo. Yo siempre le digo a la paciente cuando tengo que trabajar como terapeuta, lo primero que le digo, mira, tienes que tratar de eliminar de ti que tú eres la víctima. Porque en el momento en que tú te defines como una víctima, tú le estás dando el poder de que te violenten a otro. Pero en el momento en el que tú dices, no, yo no soy víctima, tú le estás quitando ese poder a quien está ejerciendo violencia. Y tú comienzas a reconocer quién tú eres, hasta dónde tú vas a detener la violencia que se está ejerciendo sobre ti, cómo tú vas a poner límite. Pero yo no puedo poner límite en otro si yo no reconozco cuáles son mis debilidades, si yo no reconozco cuál es el mal que yo estoy pasando. Miren, yo no sé si en esto voy a diferir o voy a estar de acuerdo con nuestra hermana Brígida como psicólogo y con los demás panelistas. Pero yo siempre he visto que una persona que ha padecido de agresión, de violencia, es el elemento que mejor se ubica para comenzar a fomentar no solamente recibir violencia, sino otro que violenta. Porque fortalece esa cultura, porque llega un momento donde, y es aquí donde voy a entrar en relación a la iglesia, donde normalizamos lo que no es normal. ¿De verdad tú te vas a separar de tu pareja porque te gritó, porque te empujó, porque te dio una pecosa? Vamos a reprender al diablo. No. Vamos a comer. Ustedes ven, ahí cuando me hablan de eso, yo digo, ustedes ven, miren, pásenle eso al departamento de pareja, que tal vez ellos son más sensibles. Porque yo no puedo reprender al diablo cuando a ti te están golpeando físicamente. Vamos a trabajar eso. No es que yo estoy fomentando los divorcios, pero yo entiendo que automáticamente eso pasa. Claro que vamos a orar. Claro que Dios lo puede todo, pero usted se va a ir automáticamente a un terapeuta, a un profesional, que si es un profesional que se respeta, automáticamente va a referir o va a indicar que haya una separación momentánea. Porque ¿en qué error caemos? Te está golpeando, te está dando, y déjalo ahí junto, que ahí entonces nosotros lo vamos a curar y que ahí nosotros lo vamos a resolver, y el otro se está justificando y que no perece ministro y que no perece equipo, que yo no soy así, en mi casa yo no era así, fue que me provocaron. Muchas excusas. Pero miren, a nadie le provocan hacer lo que usted no es. Hay condiciones que sacan de ti lo que tú tenías inhibido interiormente, pero tú eres eso. O sea, no hay ninguna condición que en un momento a mí nadie me va a poder provocar para que yo robe si yo no soy ladrona. Pero si yo entonces vengo, no, porque fue el anciano Alexander que me provocó y por eso yo robé, porque como eres contador y yo vi unos movimientos raros, él me provocó a robar. No, eso estaba en usted inhibido. Porque si usted no es ladrona, no importa lo que le pongan. Entonces, nosotros entendemos esto a la perfección, siempre que no se trate de violencia. Y como iglesia, entonces, anciano, yo lo voy a atacar un poquito a usted. La iglesia recibe de todo, porque ese es el papel de la iglesia, recibir a todos los enfermos. Nosotros somos un hospital, no estamos para señalizar a nadie.
Pero así como cuando llega alguien que tiene una condición tal o cual, nosotros tenemos diferentes ministerios para trabajarlo, para tratar de que el ser humano sea mejor persona, porque si hay una institución que trabaja, y el Estado lo sabe, sin importar la nación donde estemos, para hacer de los ciudadanos mejores personas, esa es la iglesia. Por eso tenemos que asumir la realidad de que sí, en nuestras iglesias se ejerce violencia. ¿Por qué? Porque desde el punto de la iglesia estamos enseñando a que sean violentos. No, es porque los ciudadanos que llegan de fuera, llegan con todo. Es como decir que en la iglesia no, nadie habla mentira. En el momento en que usted dice eso, usted está mintiendo. Y nosotros lo trabajamos. Porque cuando la gente llega de fuera, viene hablando mentira y lo ve normal y esa es su salida. Y entonces tú comienzas a trabajarlo bajo lo que son los principios bíblicos, el Espíritu Santo comienza a hacer su trabajo, pero la iglesia comienza a hacer el suyo y la persona se va regenerando. Pues lo mismo entonces con el violento, lo mismo con la violencia. Entonces, ¿dónde debemos nosotros de iniciar a trabajarlo? En el hogar. Cualquier hermano dice en un momento, para mí eso es una violencia. Hermano, ¿por qué usted no trajo a su niño? No, yo no voy a bromar con esos muchachos. Tú estás violentándolo espiritualmente. Eso es igual que en el otro extremo. Te vas para la iglesia obligado. Tú le estás violentando sus derechos. Porque no se trata de que no lo traiga a la iglesia. Se trata de que tú te sientes con él, de que tú lo convenzas, de que ustedes lo negocien, hasta que él tome conciencia del por qué está. Y yo sé, para darle ya su intervención, hermano, que muchos de los que nos van a estar luego escuchando y de los que están acá, pero como la pastora dice que hay que negociar con los hijos para que vayan a la iglesia, señores, es que ustedes acaban de decir que el ser humano pasa por etapas y que hay etapas que marcan. Y una de las etapas más difíciles de un ser humano es la adolescencia, adolece de todo. En ese momento los adolescentes te hacen frente, en ese momento hacen tantas cosas. Y si los padres no se reeducan para manejar esos adolescentes, van a seguir haciendo un nicho de agresión y van a seguir alejándolo de la iglesia. Una alta estadística nos demuestra a nosotros que niños que nacieron en la iglesia, que crecieron en la iglesia, incluyendo hijos de pastores, cuando llegan a la adolescencia, se apartan de la iglesia por la forma en que nosotros estamos trabajando esa etapa del individuo. Queremos muchas veces que esos niños se comporten y lo manejamos con la misma dinámica que manejamos al adulto maduro y eso no es posible. Entonces, le devuelvo la bola a usted. Realmente, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Porque ¿tenemos violentos o no tenemos? Bien, claro que tenemos violentos. Como te decía ahorita, esto es como un centro médico. O sea, vienen todas las personas, todos venimos con todas nuestras situaciones, con todas nuestras enfermedades para ser trabajados. Pero hay un elemento que si la iglesia cierra sus ojos ante esas situaciones que se dan, eso va a seguir sucediendo incluso dentro de la iglesia. Pero cuando surge dentro de la iglesia es peor todavía, porque se supone que cuando tú estás sirviendo al Señor, tú tienes que dar un testimonio de algo. Entonces, anteriormente tú no eras cristiano, tú no servías a Dios y tú rompías toda la vajilla de tu casa, tú hacías muchísimas cosas, tú llegabas tarde y agarrabas a la mujer y la chocabas, tú hacías muchísimas cosas. Pero ahora tú vienes al Señor, resulta que tú, siendo cristiano, quizás le redujiste la marcha, pero ahora sigue haciendo cositas pequeñas, pero que también siguen siendo violencia. Por ejemplo, yo quería preguntar acerca, como usted me está preguntando, yo quería preguntarle. Me va a devolver la bola ahora. Sí, la voy a devolver cuando termine. Que en esa parte, ¿qué está haciendo la iglesia? A mí, desde mi perspectiva, la iglesia se ha quedado prácticamente, no, por no decir nula, se ha quedado inerte en cuanto a eso. La iglesia no me refiero a nosotros, sino al cuerpo de Cristo. Se ha quedado inerte en cuanto a esa parte por ese mismo tema, como de barrer para una esquina, cubrirlo
no lo mueva mucho, déjalo ahí, porque incluso usted misma decía, hay pastores que tienen la práctica o personas en liderazgo de decirle, no, tranquila. Ese hombre te está golpeando, no, tranquila, vamos a orar, quédate ahí con tú vas a desbaratar tu matrimonio, quédate tranquila ahí. O el hombre también, o sea, no, varón, esa mujer está haciendo muchísimas cosas en la calle, tranquilo, vamos a orar. O sea, se ve de todo y eso es violencia también. Entonces, la parte que quería devolverles, hay violencia económica. Bueno, ¿Y cómo se manifiesta? Porque a veces uno la cree como que es otra forma. O sea, existe y cómo se manifiesta. es que recuerde que cuando hablamos de violencia, la violencia se ejerce en todos los ángulos y en todos los parámetros, y no es excepto la violencia financiera. Ahora bien, porque ya me hacen seña de que hay que darle espacio a alguna pregunta que pueden tener los hermanos y debemos de trabajar con ellos en la primera etapa de los 45 minutos. Miren, una de las cosas que trae violencia es nosotros no saber ubicar realmente el parámetro o el rol de cada uno de los miembros de la familia. Y es para responderle su respuesta en relación a la violencia financiera. Nosotros como iglesia enseñamos algo que no está incorrecto. Lo que está incorrecto es cómo estamos interpretando el rol. Tú eres la cabeza del hogar, se le dice al marido. Pero ¿qué es lo que es la cabeza? Una cabeza es alguien que te va a proteger, que te va a dirigir, que te va a cuidar. Pero nosotros le hemos enseñado, tú eres la cabeza, tú eres el sacerdote. Así que quien controla finanzas, quien determina lo que va a pasar, quien hace todo lo que va a pasar financiero, eres tú. Pero un hogar que sea funcional, que sea sano, entiende que el hombre es la cabeza, pero que la cabeza de todo varón es Cristo. Así que nos vamos a sentar como pareja y vamos a analizar quién tiene mejor manejo financiero. Y en relación al que tenga mejor manejo financiero, a ese vamos a dejar que maneje la finanza. ¿Por qué? Porque no queremos ejercer violencia de ninguna área. Y lo que queremos es que todo funcione bien en el hogar. Imagínense que si la mujer en tal caso, porque no siempre se da, yo soy mujer, pero yo no puedo decir que todas las mujeres manejan bien la finanza. Porque una mujer que entienda que le dan un presupuesto de tanto y ella se exceda del presupuesto, no tiene buen manejo. Y que nadie me diga en este momento, las cosas están aumentando para siempre y van a seguir aumentando, pero yo no aprendo, cuando tengo buen manejo financiero, yo no aprendo a reajustarme al presupuesto porque el presupuesto me da. Me reajusto porque tengo la necesidad de la misma. Es como ahorrar. Yo no ahorro porque me sobra. Yo ahorro porque tengo la necesidad de estabilizar mi finanza. Entonces, hay que ver quién es el que tiene el mejor manejo, porque de lo contrario, esta violencia en cuanto a lo financiero es más alto el porcentaje de lo que se cree en los hogares, porque es una violencia financiera cuando alguien determina qué se va a hacer con todo el recurso de la casa y 2 o 3 quedan afectados. Por ejemplo, hoy la mujer dijo que se van a meter en una lavadora de qué sé yo cuánto, cuando realmente no contaban para eso, pero fue tanto la lata que le dio a ese hombre, fue tanto la manipulación que hizo, que el hombre optó por decir, sí, vamos a comprarte la lavadora, pero no han pagado el colegio. Pero hay medicamentos que habían que comprar, que se compran mensualmente y no se pudieron comprar. Pero atrasaste el pago de la casa. Y cuando ese niño ve que el cobrador o el abogado va a la puerta a tocar porque no han pagado la casa, ya siente una inseguridad. O sea, por el hecho de que tú impusiste que en ese momento se comprara la lavadora, ya tú ejerciste una violencia a todos los demás miembros de la familia. Y es una violencia financiera que está terminando en una violencia emocional y nadie está mirando eso.
Entonces, por eso nosotros debemos de analizar qué estamos haciendo. Me gustaría ver si alguno de los hermanos que están en la sala o de los presentes tiene alguna inquietud que quisiera realizar, porque tenemos 45 minutos y creo que ya no hemos excedido. Me dicen que por aquí hay preguntas. Aquí también tenemos otra pregunta. Si nos ayudaran con un micrófono, por favor, porque... Lo que pasa es que como estamos grabando, luego usted queda fuera del audio. Y quizás su pregunta sea la pregunta que quisiera hacer alguien que se vaya a conectar luego. Gracias, Alexander. Gracias. Bendiciones a todos. Escuchando esta conferencia y viendo los panelistas, que lo primero que empezaron a decir y hacía mucha énfasis, que donde se forma una persona que abusa, maltratador, es dentro de la familia. Yo les voy a poner un ejemplo, porque solamente si nos enfocamos dentro del entorno familiar, entonces yo entiendo que tenemos problemas. Nunca se me olvidó algo que me pasó, y usted puede ser testigo de esto. Había un compadre de mi papá llamado Isidro, y yo era muy joven, eso hace más de 30 años. Y él dijo una palabra que a mí nunca se me olvidó. El maltrato no solamente viene de adentro de la casa, puede venir de los de afuera. Pero si los de adentro no tienen el conocimiento y la madurez de cómo manejarlo, entonces eso te va a golpear. Y dependiendo tu capacidad, entonces eso te puede frustrar para toda la vida. Me recuerdo que esta persona dijo delante de mis padres, yo estando bien pequeñito, ese muchacho no va a servir para nada, solamente vive riéndose. Y sigue riéndose. Fíjense que estaba pequeño y nunca se me olvidó. Pero eso me marcó realmente. Si yo permito que eso haga eco en mí negativamente, posiblemente las cosas pudieran ser diferentes. Pero eso me marcó. Le doy gracias a Dios tal vez. Y lo que más me molestó, consciente o inconsciente, es que los padres míos lo celebraron, entendiendo yo que no tenían el conocimiento. Y desde ahí yo dije, yo voy a hacerle ver a él que yo sí sirvo. Y yo hice de todo, ustedes saben por donde yo pasé para una formación. Pero yo nunca se me quitó eso de la cabeza. Yo siempre decía, yo le voy a mostrar que aunque yo me ría, yo sí sirvo. Yo le digo, esa influencia no vino desde mi casa. Pero si yo dentro de mi casa no tengo la madurez, si mis padres tuvieran la madurez, le habían dicho no. Él se ríe, pero él sirve, porque él va a ser bien formado y diferente. Hay gente de fuera que nos golpea o marca a nuestros hijos. Yo sigo peleando con mis hijos, aún en la edad que tengo. Yo le digo, ustedes no son igual que nadie. No traten de ser igual que nadie. Hagan las cosas diferentes. Que los demás lo hagan. Sean el único, diferente, sobresalgan, pero sean diferentes. Entonces, el punto de vista que quiero aclarar en esta es que no solamente dentro de las casas nos marcan con una palabra. Tenemos que tener cuidado cuando a nuestros hijos le dicen algo de afuera, cómo nosotros como padres reaccionamos con ellos. Porque si no, eso es más peligroso que lo que le digan adentro. Y el otro punto para cerrar, que quiero ser rápido, es, me preocupa lo que dicen, que los formadores vienen desde niños, pero hoy en día lo que estamos viendo es que hay muchos maltratos, pero que son personas ya adultos, y si fueron formados desde niños no se puede hacer nada con ellos. ¿Qué están haciendo las leyes para que ya esa gente que ya tienen una formación que es irreversible no siga pasando lo que está pasando hoy en día, sino que esa gente puedan ser sacados de la sociedad? No está pasando nada. O sea, ya esa gente fueron formadas, son adultos. Por más que hablemos con ellos, hay algo dentro de ellos que no se va a salir. ¿Qué está haciendo la ley con esa gente? Porque vamos a seguir diciendo todos los días, mataron 3, mataron 4, hirieron 5, y vemos la noticia, en Santiago no paran de matar gente. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Vamos a matar con eso? Mire Bueno. qué pasa. Una cosa es que las leyes estén y otra que sean aplicadas de manera correcta. Muchas veces tenemos temor por de denunciar, por este mismo punto que usted nos menciona, de que la persona agresor va a quedar libre. Pero la ley está escrita ahí y las sanciones para este tipo de agresiones van desde 1 año, 10 años y hasta la pena máxima que refleja el Código Penal, que son 30 años.
que es en el peor de los casos cuando hay una muerte. Entonces, la ley, gracias a Dios, ha tenido pequeños avances, no muy grandes, pero sí ha tratado de formar a los jueces y a los fiscales en los temas de violencia de género. Hay muchas instituciones que están reenfocando la educación, tanto de las personas que tienen dentro como a la sociedad, de manera efectiva. Vamos dando pasos, pero sí existen números para ayuda de las personas maltratadas, hay un correo electrónico, hay instituciones, pero el problema está en que si yo veo que a mi hermanita le están maltratando, yo puedo denunciarlo. Nos tomamos la demanda de que solamente puede denunciar la persona que está recibiendo el maltrato, y no es así. Tú como hermano puedes denunciar un primo, un vecino, un compañero de trabajo puede denunciar esto, y hay muchos lugares donde pueden realizarse estas denuncias, tanto en la fiscalía como en los destacamentos en lugares aledaños, en la policía se pueden realizar estas demandas. Y aunque se vea que el sistema judicial de nuestro país, que claramente tiene muchos déficits y que se está orientando para que puedan subsanarse este tipo de casos, si tú no denuncias, ¿cómo yo voy a actuar? ¿Cómo te voy a ayudar si yo no sé la situación que tú estás pasando? O sea, tú me exiges a mí como ley, pero ¿qué tú estás dando como ciudadano? Tenemos que dejarnos orientar y tratar de ayudar en lo poco que nosotros conocemos. Tenemos este tema de que, cuando estaba leyendo un poquito sobre el tema, que muchas veces por el desconocimiento de la sociedad, porque muchas veces nos envolvemos en los tecnicismos legales que tal vez nos dificulta preguntar de manera acertada, nos dificulta dejarnos orientar sobre este tema de la violencia, pero no por eso debemos dejar de hacerlo. Y es muy importante lo que dice la hermana Caroline, ya como profesional en el área. Todos y cada uno de nosotros puede denunciar, así no sea usted que le están ejerciendo violencia. Y por la otra parte, donde usted decía que la agresión no vino de dentro, yo disierno de usted. ¿Por qué? Porque el código al menor me dice que yo como adulta, que yo como padre, quizás sus padres, que fueron mis padres por desconocimiento, no lo hicieron, pero yo como adulta, como padre, soy la que estoy llamada de manera directa a proteger a mi hijo, a proteger al menor. Y hay que hacerlo desde lo más sutil, desde lo más sencillo hasta lo más agresivo. Ni un familiar, ni un amigo, ni un pastor, ni un nadie puede ponerme a mi hijo en riesgo, ni puede herirme a mis hijos, ni me lo puede violentar. Hay muchas formas de violentarlo, así como fue verbal. Mire qué ejemplo el suyo, como una palabra que quizás fue para ello una chanza, quizás lo pasaron por alto, pero cómo eso le hizo daño a usted. Y yo le pudiera decir que si no se lo trabaja todavía ahora, siendo adulto, si en un momento dado usted se ve con alguien o en alguna situación que ponen en juego la capacidad suya, internamente, psicológicamente, eso le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque hay un área, y lo sabe la psicóloga acá, que usted no la trabajó y eso está ahí, el subconsciente se lo va a arrojar. Así que yo le exhorto a usted que aunque usted entiende que lo ha manejado, trate de trabajarse esa parte. Y reitero a los padres, absolutamente nadie puede marcarle a sus hijos ni violentarlo, no se lo permitan. Obispo, y que a él le fue el pastor pudo superarla y le hizo bien, le hizo mal porque todavía está en él, pero él pudo levantarse y seguir y esa palabra le ayudó. Pero hay muchos que con una palabra así se quedan ahí. Así es. Y podían haber sido un gran profesional, pero con esa palabra ahí mismo murieron, que no fue su caso, gracias a Dios. Entonces esa violencia verbal hay que pararla. Tenemos 2 preguntas y creo que aquí cerramos la primera porque entonces ya entramos a la segunda que se va a poner bien fuerte.
Y puedo facilitar este mientras tanto. Bien, es bueno nosotros poder reconocer cuál es la diferencia entre violencia y corrección. Entonces, cuando papá y mamá nos está corrigiendo de una manera sana, nos está protegiendo y también está cuidando la parte de no violentar el principio bíblico que dice que al hijo que ama, ese corrige. Entonces, bueno, nosotros poder diferenciar entre violencia ya cuando agredo, maltrato a mis hijos, de una manera que marco la vida permanentemente de ese hijo y que para un futuro pues eso va a traer consecuencias, y también de que si no corrijo a tiempo, y vamos a decir en el caso de que un niño entienda que porque papá, mamá no me dice nada, yo me lo merezco todo, siempre me están celebrando las cosas, ese es el mismo hombre y mujer que va a querer en el matrimonio que todo se lo den porque sí. Entonces va a estar maltratando a su esposo, a su esposa y a su alrededor en general. Yana. ¿No le van a responder a ella primero? ¿O sí? Bueno, es que realmente ella hizo un aporte, no una pregunta. Es correcto. Exactamente. Un aporte muy Ok. bueno. Bueno, mi pregunta va movida por una parte que mencionó el pastor. O sea, él decía como ya es irremediable, ya esa persona es así, ya no va a reaprender y vamos a sacarlo de la sociedad. Entonces eso me movió porque yo digo, ok, ¿y si es mi hermano? ¿Y si es mi papá? ¿Y si es alguien? Porque lo vemos lejano, lo vemos allá, un agresor. Pero quizás tú no sabes, no conoces que un familiar cercano a ti está haciendo ese acto. Entonces para mí como iglesia, y más entiendo que la inquietud es por esto, de reeducarnos, de ver cómo ayudar. Quizás es el defecto de él, pero ¿cuál es el mío? Sí, yo no sé qué van a decir luego los panelistas, porque aquí hay mucha tela por donde cortar. Pero desde mi óptica como creyente, pienso que tenemos un Dios restaurador, y cuando yo hablo de un Dios restaurador, estoy hablando de la gracia y la misericordia que Dios ejerce sobre cada uno de nosotros, y de que como iglesia la gracia de la restauración manifestada es justamente esto que estamos haciendo, capacitarnos para ser reeducados. Y si la otra persona está en la disposición de recibir esa gracia que va a implicar reeducarse, ir a terapia, ir a consejería, entonces nosotros no somos quien para apartar. Lo primero, en la parte legal, ahí se lo dejaré a Caroline. Yo entiendo que como ciudadano, si yo no he cometido un error determinado, no me pueden apartar. Y que si cometo un error o hago un daño, cometo un daño en violencia, entonces ya la ley están ahí, nos lo dicen. Esta gente van a ser apresados y tienen tal o cual cantidad de años. Ahora, es nuestro trabajo como iglesia siempre mantener la esperanza del cambio y trabajar para la misma. No sé si ustedes quisieran agregar algo más en eso. Bueno, pues mis amados hermanos, hasta esta parte vamos a terminar acá, porque en unos minutitos tenemos el otro servicio y continuaremos entonces. Es decir, que si alguien se va y no está en este servicio, en el siguiente servicio, pues luego conéctese a nuestro canal de YouTube y va a poder ver la continuación. Créalo, que este tema ha sido un tema para bendición. La otra parte viene tremenda porque nos va a dar a nosotros cuáles son las conductas que nosotros presentamos para poder decir, yo soy un agresor o soy alguien que estoy bajo agresión en violencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo demandar? ¿Cómo se maneja la iglesia? ¿Dónde voy a llegar en relación a esto? ¿Qué no está ofertando el Estado como tal? Si no está ofertando algo, todo eso lo vamos a tratar en la siguiente parte. Me dicen por allí que tenían una pregunta, Joelo. ¿Le damos la oportunidad a Joelo de esta pregunta antes de cerrar o no vamos a la otra? Un minuto, Joelo, dicen que sí. El micrófono, por favor. Lo que pasa es que quizá tu pregunta es la pregunta de alguien que luego se va a conectar con nosotros. Pastor Ariel, vaya subiendo, que le vamos a entregar.
Bueno, yo quiero rescatar algo de lo que Priscila acotó hace unos minutos. Y ella hacía entiendo yo, ella hacía la pregunta o el aporte de que cómo yo distingo lo que es corrección y disciplina. Cómo yo sé que no estoy orientando los hechos de mi hijo. Y voy a poner un ejemplo. Yo tengo 3. Sí. Yo siempre pongo lo mío de ejemplo para no coger a nadie. Yo tengo 3. Jonathan a veces se pone, usted sabe, medio creativo. Entonces, una forma de yo corregirlo porque no quiero darle. Sé que los golpes no arreglan a nadie. Yo lo que hago es que le quito lo que le gusta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Ver televisión? No hay televisión. Pero desde su óptica yo le estoy violentando su derecho. Porque él es muy inteligente y sabe cómo plantear bien su reclamo. No, ahorita te va a decir que tú lo estás violentando. Claro, entonces yo quiero saber hasta qué punto si Alana, Jonathan o Naeli hacen algo y yo quizás por no yo recurrí a la pela. Porque en verdad, yo he caído y la pela no arregla a nadie. Yo le quito cosas que le gustan. A Alana, por ejemplo, le gusta mucho, usted sabe, salir, cosas, no hay salida. Sí. No hay, ¿hasta qué punto? Porque pueden decir, pero tú me estás violentando mi derecho porque es mi derecho a salir. Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Que no se vea que estoy maltratándolo. Siempre que tú no le causes un daño psicológico ni físico, tú no le estás violentando sus derechos, porque al contrario, tú le estás cuidando de sus malas acciones. Y no solamente tú no estás violentando sus derechos, sino que tú estás cumpliendo con tu responsabilidad, porque es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos. Y esa parte que nos quede claro. Hay que separar lo que es agresividad de disciplina, porque tampoco vamos a caer en el gancho y en el error de que nosotros no podemos educar a nuestros hijos, porque si usted no puede educar a sus hijos, está descontextualizando, como dije anteriormente, el orden establecido por Dios, que le puso a cada hijo un padre con la responsabilidad de que el padre le cuide, pero que también lo discipline. Por eso la Sagrada Escritura dice, al hijo que ama, a este disciplina. Yo creo que hemos respondido. Pues vamos a pasarle al pastor Ariel.